Otra de las noticias, o bueno, más Pan que una pegada con noticia, un impacto que dio el día de hoy el presidente Gustavo Petro fue una declaración que dio hace unos minutos en el gobierno Algo con con el el pueblo, pueblo sí, en señor. Ciudad Bolívar, ¿no? Sí, señor. Recuerden que el presidente Gustavo Petro ha implantado un sistema en el que en ciertos días todo el gobierno se moviliza a cierta parte del país, en este caso en una de las zonas periféricas de Bogotá, para desde allí pues tratar de darle solución a las problemáticas locales y también pues acercar un poco el gobierno y sus funcionarios al territorio y directamente a la ciudadanía. Allí dio unas declaraciones bastante fuertes donde afirmaba que esto netamente es como una cortina de humo o lo llamado lawfare para que se puedan tumbar las reformas que pues hasta ahora son las únicas que pasarían del gobierno Petro en el Congreso y que pues todo esto a costa de un escándalo donde quieren pues meterle unos políticos corruptos que no tienen nada que ver con él. Veamos lo dicho por Gustavo Petro. Un debate nacional sobre actos de corrupción de 2 funcionarios públicos del gobierno nacional. En esto hay que tener mucha claridad, ojo, los funcionarios las hicieron, nosotros hemos recuperado la mayor parte del dinero público, lo hemos cuidado para que no se los robaran, pero los funcionarios cayeron en la tentación de salvar sus penas acusando. Y unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos y están algunos extorsionando funcionarios bajo la tesis construida periodísticamente por la señora de siempre, que el presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe. No olvidemos, este no es un tema de 2 corruptos. Si es que fueron corruptos, eso lo demuestra la justicia. Ellos deben defenderse en la justicia, pero lo que se está construyendo alrededor de esos 2 es la línea del golpe. Y por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Que congresistas, que la Corte Constitucional, que el Gobierno Nacional y que el presidente. Sí, cómo no. 2 corruptos y están construyendo, así como construyeron en el pasado, hicieron suicidar un coronel de la policía. Un coronel de la policía lo hicieron suicidar. Y estaban hasta diciendo que lo habíamos mandado a matar nosotros, en la prensa. Ahora estamos en algo peor, de lo cual pues tenemos que conversar. El que hace la paga, el que hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad, porque yo he luchado mucho para que aquí vengan con ese cuentico, sabiendo que lo que quieren es en primerísimo lugar, frenar las reformas en favor del pueblo en el Congreso de la República. Bueno, esas fueron unas declaraciones que se han vuelto virales ahorita donde habla de ese golpe y también está este trino a una reacción que hizo el presidente Gustavo Petro después de que Rodolfo Correa, el presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, donde pidió que se dejaran de discutir las reformas que se están llevando a cabo en este momento en el Congreso, o sea, netamente laboral y pensional, hasta que se aclare pues si realmente hubo una coima para que el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, hicieran todo este proceso de pasar las reformas. De pasar las reformas o de hacer sus jugaditas para que sí pasaran. Entonces el presidente dice, saben perfectamente que
Un solo día de aplazamiento derrumba la reforma pensional. Deberían ser claros más bien. Usar un corrupto para derribar las reformas, este gobierno no ha comprado ni comprará congresistas, ni con dineros públicos, ni privados. Esto pues citando un trino, un equizazo, como se dice ahora, de Noticias RCN en el que anuncian pues este pedido de Acopi. Pero es que, perdón, antes de darle paso a Julián, lo que sí es cierto y se le ha pedido mucho es que Sneider Pinilla y Olmedo López den pruebas, muestren las pruebas, porque sí, sus declaraciones son muy fuertes, sus denuncias, pues hay que prestarles atención, pero no han presentado pruebas contundentes y lo que sí parece es que esto podría llegar a afectar el avance de las reformas en el Congreso. Sí, pues eso sí, el tiempo es, y más que en esa legislatura, después de todos los tropiezos que ha tenido el gobierno Petro o la bancada del gobierno Petro, pues ha sido complicado. Julián, ¿cómo viste pues estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, el pronunciamiento de Acopi y por supuesto toda esta situación con el escándalo? Bueno, yo creo que Petro pues hace un análisis que uno puede estar de acuerdo porque es un gobierno que atacan, las reformas tocan muchos intereses, pero creo que estratégicamente salir a decir que, lo, que hay un complot directamente contra él que se está confabulando para tumbarlo, eh, pues desvía demasiado el debate, pese a que es un gobierno que reconoce que hay funcionarios corruptos y que no deberían estar en el gobierno. Sin embargo, algo que yo quisiera agregar es que pues uno debe analizar las evidencias. Olmedo López y Sneider Pinilla pues han ofrecido alguna información, han hablado de unas personas, pero llama mucho la atención que nunca hablen de Carlos Andrés Trujillo, que es el jefe del Partido Conservador y que es toda la estructura política de Itagüí en Antioquia que conecta los intereses de Daniel Quintero, de Carlos Andrés Trujillo, que si ustedes recuerdan en su memoria, el senador Trujillo del Partido Conservador se le volteó a esa clase política tradicional del Partido Conservador, les dieron el Ministerio de Transporte. Si uno se pone a ver los hechos desde el 7 de agosto de 2022, hay prerrogativas que le ha dado directamente el gobierno a Carlos Andrés Trujillo. Él incluso tuvo un debate con Omar Yepes, el director saliente del Partido Conservador, que no estuvo de acuerdo con que el Partido Conservador se volviera petrista. Entonces yo creo que sí hay como una cantidad de cosas que para mí significan que el presidente Petro tiene una enorme deuda con esos proyectos políticos tradicionales que lo apoyaron a él para llegar al poder, pero que se están aprovechando de esta burocracia, de la corrupción de los contratos, y que lamentablemente él tiene esas deudas con esa gente. El presidente les ha dado los mejores cargos, mientras que mucha gente capaz, que también ayudó en campaña, que ha hecho muchas cosas, no les dan seguridad, no les dan contratos, no les dan prerrogativas. Y uno ve que el gobierno, ya uno entiende por qué el gobierno se llenó de gente que no se parece a Gustavo Petro. Entonces, creo que eso encaja mucho. Yo creo que aquí lo que hay es que el presidente tiene una gran deuda por lo que hizo en campaña. Lo que han dicho muchas personas en su análisis es que duró casi 2 años, que cumplió ahorita en agosto, muy mal rodeado, porque para un poco como lo que dice Julián, esos favores que debía, que lo hicieron llegar al poder, porque pues le tocó como responder y para tener las mayorías en el Congreso también tuvo que darle muchos puestos a cargos como Partido Verde, Partido Conservador, la U. Entonces esto es lo que vemos, Liberal. liberal, son como las Sí, Laura, consecuencias. Laura, mira, te quiero dar un dato. Es que hay algo que no se ha dicho muy claramente y de alguna manera, pues no es el momento de evidenciar las cosas, pero aquí no estamos jugando. Gustavo Petro se dejó de meter muchos goles en el nombramiento y la Unidad Nacional del Riesgo, que fue una entidad que también se comieron en el gobierno de Iván Duque con todas las cuotas políticas de Miguel Uribe y con las vacunas, investigaciones que están publicadas. Aquí lo que es claro es que Sneider Pinilla, hay audios del Ñeñe Hernández hablando de la gestión corrupta de Sneider Pinilla en la alcaldía de Sabana de Torres Santander, lo cual significa que siempre se ha sabido que esta gente es corrupta, pero cómo esta gente termina en las subdirecciones que toman las decisiones. Y lo que yo quería decirles, de acuerdo a lo que anteriormente decía Laura y Felipe, es que la Unidad Nacional de Riesgo tiene una particularidad súper clave y es que como es para atender riesgos y Emergencias. desastres, o sea,
si hay un derrumbe aquí en Bogotá, en mi casa, pues se supone que hay una bolsa de dinero. No sé si ustedes alguna vez se vieron House of Cards, en Sí. donde Underwood coge el dinero de la gestión del riesgo para hacer el programa de América Trabaja y se le vuelve pues al tipo un problema porque empieza a haber un desastre en Estados Unidos. Para eso es la Unidad Nacional de Riesgo, para uno tener una bolsa de dinero, no se necesita licitación, la plata está prácticamente en efectivo. De hecho, hoy hay noticias de riesgo que hay en algunos puntos de Colombia y la plata se la están gastando estos tipos en efectivo, cogiéndola para ellos. Y lo que quería decirles es que aquí hay gente del Ñeñe Hernández metida en todo esto, Sí, en el gobierno de Petro. y claro, y no sé si recuerdan que en enero tuvimos este problema. Pero Petro, Qué pena. perdón, Petro ha creado 100.000 filtros para informarse de ese tipo de cosas. Entonces es muy complejo también que su toma de decisiones dependa de un filtro de personas que no permiten que él se entere de esta clase de conexiones que hay con la mafia. Sí, y lo que estaba mencionando era que se le puso la lupa a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque han pasado muchas cosas que nos hacen decir, oiga, necesitamos atender emergencias. Lo de la Guajira, lo de los incendios forestales en enero, lo de la tragedia de Piojó y Mocoa. Me Entonces, chocó. muy de malas porque les pusimos los medios de comunicación, muchas personas, investigadores, los organismos de control le empezaron a poner la lupa a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y descubrieron estas cosas. Acá yo quería destacar un comentario de Jorge Gaviria que dice, Petro ha sacrificado principios por reformas o, en el caso de lo que estamos analizando, para pagar favores a otros partidos políticos que lo ayudaron a llegar al poder. O sea, ¿el fin justifica los medios? Podríamos preguntarle a los televidentes. Esa es una buena pregunta para responder. Ustedes, a lo bien, o sea, ¿creen que fue necesario todo este aspecto para que después ese proyecto de reivindicar a la ciudadanía, de apoyar a los señores de tercera edad, la salud, o sea, sí habrá valido la pena este hecho de corrupción? Lo que pasa es que, pues, o sea, un gobierno del cambio uno espera algo distinto, porque es lo que han hecho todos los gobiernos pasados. O sea, Iván Duque hizo lo mismo, Juan Manuel Santos hizo lo mismo, Uribe hizo lo mismo. O sea, lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es, pues, lo que han tenido que hacer otros para llegar al poder, para tener mayorías en el Congreso, para que pasen sus reformas. Pero lo que uno dice es como, "Ush, es que este era el cambio, lo hace el gobierno del cambio". Y yo concuerdo con Julián también diciendo, pues, de pronto no le suma al presidente Gustavo Petro volver a mencionar lo del golpe blando, porque sea cierto o no esta lectura, esto mismo pasó cuando la Contraloría le dijo, oiga, Olmedo López es un corrupto, y él que dijo, golpe blando. Yo creo que ahora lo que mejor le queda es como decir simplemente vamos a seguir investigando, no puede haber corrupción en mi gobierno, vamos a hacer esto, en vez de ponerse a hablar del golpe blando de nuevo, porque hoy la oposición está agarrando esto del golpe blando para decir, así justificó usted lo de Olmedo López y lo atornilló en el cargo. Entonces, no le queda muy bien y creo que le resta seguir insistiendo con lo del golpe No, y la blando. unidad de gestión de riesgo, Mire, como y dice sin el Julián. ánimo, miran, qué pena, sin el ánimo de, digamos, de uno incendiar y meterle gasolina ahí a la llama, pero yo creo que uno ya al cumplirse estos 2 años, o próximos a cumplirse estos 2 años de Petro, yo sí creo que vale la pena analizar cuál ha sido el rumbo de las personas que participaron activamente en la campaña de Gustavo Petro. Entonces uno ve que Laura Sarabia está envuelta en un escándalo, uno ve que Armando Benedetti está envuelto en un escándalo con los clanes Torres, uno ve que los cuestionamientos que existen sobre la primera dama a nivel electoral de sus cuotas burocráticas también encajan, Agnes Caf encaja. Y ahora sale lo de Olmedo López, que es toda esta gente de Itagüí, Daniel Quintero, Partido Conservador, que incluso yo no voy a defender al Partido Verde, pero sí se me hace muy extraño que las versiones de Inés Sneider Pinilla y Olmedo López se recuesten solamente sobre el Partido Verde. Yo creo que aquí hay más delincuentes y no solo son los del Partido Verde, sino donde están las explicaciones de Carlos Andrés Trujillo, que es el senador central y realmente el jefe político de estos personajes. Tampoco se ha visto toda esa arista Ñeñe Hernández, Sneider Pinilla, que nosotros, por supuesto, en el tercer canal empezaremos a explorar y a investigar también. Claro, bueno, y para hacer un recuento de las declaraciones de nuevo de Olmedo López, ya les mencionamos que él dirigió todo hacia Carlos Ramón González, quien ustedes saben, cofundador del partido Alianza Verde. No sé si antes querías mencionar algo. Sí, pues también quería decir que lo más preocupante de estos hechos de corrupción, además de que pues sean entidades que, como dice Julián, tienen contratación directa y tienen una gran capacidad, o sea, un gran, ¿cómo se llama eso? Una Eso, gran pues lo voy a decir. tesoro, ¿Repercusión? cartera. Ah, cartera.
porque pues para atender una emergencia se necesita mucha plata, por ejemplo, esos carros tanques fue mucha plata, pues que sea repetitivo, que lo que se roben sea esto para llevar el agua a la Guajira, la alimentación de los niños con el PAE, todo el tema de los medicamentos, del COVID, entonces Son son unos como, desgraciados. Pues son en la como pandemia. En el situaciones. gobierno de Santos, en el gobierno de Santos se robaron la plata de la Unidad Nacional del Riesgo para la avalancha de Mocoa a También Putumayo. pasó. Y en el gobierno de Duque También hay pasó. una serie de cuestionamientos de las personas que se tomaron la Unidad Pues una Nacional cosita del aquí. Riesgo en cabeza de Miguel Uribe, porque todas las personas que trabajaron con Miguel Uribe en la alcaldía terminaron en la Unidad Nacional de Riesgo tomando las decisiones como la compra secreta de las vacunas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una entidad que ya existe un mecanismo muy claro de cómo robársela. Eso es lo que estamos viendo y que lamentablemente está ocurriendo en este gobierno. Y La la diferencia es que hay algunos funcionarios de este gobierno que tienen, digamos, la gallardía de reconocer que hay corrupción dentro de su gobierno.